Nos vamos en estos momentos al hemiciclo. Raúl Porras sesiona la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Percy Alcalá con la presencia del ministro de Economía, Carlos Oliva. Se va a continuar con el debate y aprobación de los artículos del proyecto de ley del presupuesto público para el año fiscal 2019. Recordemos que ya en días pasados se había aprobado las propuestas sobre financiamiento y equilibrio financiero. Así que continúa la sesión, porque recordemos que esto ya tiene varios días. Hasta el 30 de este mes tiene plazo el Congreso para debatir estos proyectos en el Pleno del Parlamento. Los dejamos entonces con la sesión de la Comisión de Presupuesto. Propuesta adicional. Señores congresistas, ustedes tienen en sus manos el nuevo texto de este predictamen con las nuevas numeraciones y las correcciones efectuadas por técnica legislativa. A la vicepresidenta no han alcanzado los proyectos. El segundo punto, en lo que corresponde al predictamen del proyecto de ley número 3284/2018-PE, que propone la ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, podemos hacer el siguiente balance. De las 14 propuestas presentadas en el proyecto de ley, solo 4 están pendientes de votación, que son el artículo primero, que es recursos que financian los gastos de presupuesto; artículo quinto, gastos tributarios; artículo 11, financiamiento de actividades y proyectos de inversiones del Ministerio de Transporte; el artículo 12, prórroga de encargo FAIS. Señor congresista, usted tiene en su mano el nuevo texto de este predictamen con las correcciones efectuadas por técnica legislativa. Vamos en todo caso a comenzar a analizar la ley de equilibrio financiero. El artículo primero, eso queda pendiente hasta el final, porque eso es al final de lo que se debate, van los montos, digamos, del presupuesto anual. Vamos a dar lectura al artículo quinto sobre los gastos tributarios. ¿Puede dar lectura al artículo quinto de la ley de equilibrio financiero, señor relator? Artículo 5. Los gastos tributarios ascienden a la suma de 12.201.000.100 soles, monto a que se refiere el marco macroeconómico multianual 2019-2022. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, quedaría al voto, considerando que todavía falta un congresista para tener el quórum reglamentario. Siguiente artículo, entonces, artículo 11. ¿Puede dar lectura, señor relator? Artículo 11. Financiamiento de actividades y proyectos de inversión de unidades ejecutoras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 11.1. Dispónese que el financiamiento de las actividades y los proyectos de inversión del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones se podrá efectuar con cargo a la totalidad de los ingresos previstos en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, lo que incluye recursos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL, que se encuentren considerados en el presupuesto institucional de apertura del citado pliego, quedando en suspenso las normas legales que se opongan o limiten la aplicación del presente numeral. 11.2. El uso de los mencionados recursos se realiza sin que se deje de cumplir su finalidad prevista en las normas que autoriza su recaudación. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente. Tuvimos una discusión sobre este tema y traemos a la mesa una propuesta que hemos conversado con las autoridades y que creo que podría ayudar a limitar el problema que se generó en la discusión. Sería añadir el 11.3, un texto que sería el 11.3, el cual reza de la siguiente manera: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio de la ejecución de los recursos de FITEL desde su creación, que comprende una evaluación de los ingresos y gastos de dicho fondo, lo que incluye los saldos que hubiesen generado por la no utilización de sus ingresos. Siguiente párrafo. Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con FITEL, debe remitir al Ministerio de Economía y Finanzas la información que se requiera para la elaboración del estudio al que se hace referencia al párrafo precedente. Es para poder evaluar por qué ha habido estos problemas de dinero extra en FITEL
y esto lo pidió el congresista Velázquez Quisquén, y tener una evaluación completa de por qué hay estos excedentes y cuáles serían las medidas que se debería recomendar el MEF para que no suceda, ¿no? Sí, por favor. Tiene uso la palabra, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arao. Definitivamente la necesidad existe, ¿no? Y si se ha determinado un fondo para poder que los pueblos alejados, las zonas más complicadas de nuestro Perú, puedan tener esta posibilidad de apertura al mundo, porque las comunicaciones te abren el mundo y no se está dando, es preocupante, ¿no? Entonces, sí nos gustaría saber por qué no se está ejecutando este fondo tan importante, pienso yo, ¿no? Que se creó con un fin específico y que existe una gran brecha en ese fin específico y que no se está haciendo. O sea, falta de capacidades del sector, definitivamente. O sea, a simple vista, con el respeto a las autoridades, es una falta de capacidades y de tener un plan de trabajo, objetivos en esas metas, ¿no? Porque yo creo que aquí sí tenemos identificado quién no tiene acceso a este servicio de estar conectado, ¿no? Y sí me preocupa porque es un monto bastante interesante. No dejar la puerta abierta para que pueda irse en cosas banales, ¿no? Y que vaya realmente a poder conectar y globalizar nuestro territorio nacional. Gracias. Puede continuar, congresista Arauz. Sí, en ese sentido, por eso es tan importante hacer este estudio y esa evaluación por un órgano que no sea el mismo FITEL ni el Ministerio. Ellos tienen la obligación de darles información al MEF de esta manera. Y le autorizamos, por lo tanto, la ejecución de este estudio para que realmente podamos identificar dónde está segunda interrupción. Segunda interrupción se la damos al congresista Rolando Riati. Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias, congresista Arauz. Este fondo me parece también que iba para desarrollar la red dorsal de comunicaciones, ¿o no? ¿O era parte solamente telefonía móvil y fija? ¿No? Ok, gracias. Exacto, señor congresista. Continuar con esta. Exacto, a través de la presidencia, a la pregunta del congresista Rolando Riati, no va a la red dorsal. La red dorsal es un contrato por sí mismo separado. Es la conexión de la red fija y la red celular de los pueblos más alejados, ¿no? Que eventualmente podrían interconectarse con la red dorsal o las otras redes que hay existentes, ¿no? Pero efectivamente está generando un excedente. Ese excedente lo estamos poniéndolo en otro espacio para una ejecución más efectiva de otros proyectos, pero hay una evidencia de que qué ha pasado con esos proyectos. Necesitamos hacer el estudio. Por eso la recomendación es que aprobemos este texto para que se haga ese trabajo y tengamos una información más certera. El MEF obviamente se comprometería con nosotros a darnos toda la información. Ya se acaban las interrupciones. Ya se acabó la introducción, le doy uso la palabra. Gracias, señor presidente. Tenemos ya el coro reglamentario con esta Pasa, Condori, Aguilar, Dávila, Yica, Arauz, Uchunagua, Riati, Martorell, Chaffer, Trujillo, Campos y Lizano. Y quien les habla, con los cuales tenemos el coro reglamentario desde 13, hay 14 congresistas, señores congresistas. Seguimos discutiendo este punto. Tienen uso la palabra el congresista Trujillo. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro, a los colegas congresistas. Un poco complementando lo expresado por la congresista Arauz, ella plantea que se haga un estudio para ver de qué manera se van a utilizar estos fondos. Esto mantendría en suspenso el uso de estos recursos. Mientras tanto, estamos hablando nosotros de 1.600 millones que queda como saldo y proyectado para el 2019 de 307 millones, cerca de 2.000 millones. Si ella hace referencia a que se haga un agregado donde se considere hacer una evaluación y cómo queda esta autorización que está haciendo acá para utilizar estos fondos. Yo quisiera que se precise al respecto. Tiene el uso de la palabra la congresista Arauz. Sí, justamente lo que estamos diciendo es, en esta ocasión se permite el uso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para efectuar con cargo a la totalidad de los ingresos previstos con la fuente de financiamiento
de estos recursos directamente recaudados de FITEL, los estamos usando para otras actividades otros proyectos de inversión, actividades y proyectos de inversión del Ministerio de Transportes. O sea, se autoriza para usar obras menores, digamos, en otras localizaciones, pero no sería orientado solamente al tema telecom, ¿no? Podría abrirse a otra gama de proyectos dentro de lo que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero se ejecuta. Mientras tanto, vamos y tenemos el estudio para saber qué está sucediendo en el caso de FITEL, ¿no? O sea, las dos cosas van en simultáneo. Tiene uso de la palabra congresista Lizana. Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los presentes. Yo creo que no habría ningún inconveniente, pero siempre y cuando si podríamos poner la palabra, por lo menos apoyo a las zonas rurales del país, que es lo que más necesita. Si este proyecto de inversión va a las zonas rurales, con todo gusto me parece que el desarrollo vendría. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? ¿Tiene el uso de la palabra? Sí, o sea, este dinero, primero que va a permanecer en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Inicialmente está referido a las telecomunicaciones, pero se va a utilizar en cualquier tipología de proyectos referidos a dicha cartera. Llámese Provías descentralizado, llámese Provías nacional, Proregión, el PATS y todo ello. Pero sería bueno de que en mi región, San Martín, a la fecha existen innumerables localidades de zonas rurales que no tienen acceso a las telecomunicaciones, pero sería bueno que vayan privilegiando esa tipología de proyectos y lógicamente si hay un excedente ver el tema de infraestructura vial y todo lo que corresponde al sector. Sí, creo que ese agregado no habría inconveniente. Yo creo que se podría, digamos, modificar el texto y dar prioridad, digamos, a las zonas rurales, ¿no? Tiene usted la palabra el congresista Aguilar. Presidente, saludar a usted y también al ministro de Economía y a su equipo técnico. Sería importante que tomen nota, toda vez que en la semana de representación, igual en la región Cajamarca, me encontré con una realidad muy dura. Y es justamente, comparto en lo que dice el colega Trujillo, usted visita los centros puestos de salud, comisarías, incluso instituciones educativas primarias, secundarias, aún no cuentan con este tema, con ese servicio. Por ejemplo, hemos encontrado centros de cómputos y que aún no tienen el servicio de internet, banda ancha. Entonces, igual establecimientos de salud que tienen que estar esperando porque el tema de la conectividad, el tema de comunicación aún todavía falta que hacer mucho. Entonces, ideal que por favor se busque una manera de incluir también este tema. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea usar la palabra? Congresista Chaffer. Sí, me ha hecho acordar el congresista Aguilar. Hay muchísimas inversiones hechas por el Ministerio de Educación en las zonas alejadas, por decir de mi sierra, Huancabamba, Yavaca, zonas fronterizas, que está implementado el centro de cómputo y no hay internet, presidente. Imagínese usted. Entonces acá hay una desarticulación total de lo que se hace, ¿no? Especialmente lo más triste es que hay los recursos, o sea, realmente no es que uno esté tratando de presionar, de acosar a los funcionarios, pero ¿qué están haciendo? Esas áreas, claro, parte planificación. Sí, la parte planificación, o sea, no me puede decir FITEL y todos estos organismos que manejan este tema que no saben dónde no estamos conectados, presidente. Me pide una interrupción a través de usted, congresista Gilme Trujillo. Sí, disculpe, presidente, la insistencia en la participación. El Perú siempre adolece de carencia de recursos y creo que es una oportunidad, contando con este fondo recaudado por FITEL. Sería bueno que, conforme lo dijo el congresista Martí de Lizana, y yo quiero complementar lo mismo, que expresamente se diga que estos recursos de manera preferente se utilizarán en las zonas rurales y en la Amazonía. La Amazonía no cuenta por ningún concepto de canon, sobrecanon, regalías mineras. Y sería bueno equiparar la cancha. Todos somos peruanos y es una gran oportunidad de revertir esa brecha que existe en la Amazonía, en este caso, a la cual represento. Gracias, congresista Chávez. Gracias, sí. Y yo creo que acá debe haber un plan de priorización. Nuestra Amazonía, que es una joya del planeta, el gran problema que tiene la brecha de infraestructura. Yo creo que una forma de conectarnos con ello es a través de las comunicaciones. Es vital. Podríamos darle un gran paso
al desarrollo y al potencial que está ahí, que lamentablemente por falta de infraestructura para la comunicación no se tiene, podría comenzarse por ahí, ¿no? Y en la parte de la parte andina también. Gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, se la damos al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Buenos días a todos los señores y señoras congresistas. Quisiera mencionarles algunas cifras que yo creo que sustentan el pedido que estamos haciendo, ¿no? De ninguna manera se está dejando las inversiones que se tienen que hacer en el área rural, que son a cargo de FITEL. El hecho es que FITEL tiene un saldo de balance de 1.600 millones de soles. Si a eso le sumamos los recursos que van a entrar el próximo año, estamos hablando de casi 2.300 millones de soles que tiene FITEL. Sin embargo, su cartera de inversiones para el próximo año llega a poco más de 1.400 millones. En esos 1.400 millones están todos los proyectos que ya tienen contrato, los que están en evaluación, todo lo que se ejecutaría ese año. Entonces, no estamos dejando de lado la inversión, que estoy de acuerdo con la congresista Carla Scheffer, que dice que hay muchas necesidades, ¿no? Y esos 1.400 millones ya son parte de la cartera que tiene FITEL y es lo que va a ejecutar el próximo año. Sin embargo, como decía, tiene 2.200 millones. Entonces, es por eso, para hacer un uso eficiente de los recursos, por este año estamos pidiendo que se permita financiar una parte de la cartera que tiene transportes, donde también tenemos necesidades. Y acá yo tengo la lista de los 30 proyectos que se financiarían con estos 545 millones más o menos que se estarían utilizando de FITEL. Y hay proyectos de los congresistas de las zonas de los congresistas que han estado hablando, ¿no? En Piura, por ejemplo, tenemos la rehabilitación del eje vial Piura-Guayaquil. Tenemos también, hay otro en Piura, en una carretera en Canchaque, varios kilómetros que hay que reparar. En San Martín también tenemos 24 sectores de la carretera del norte, en los tramos 2 y 3, en el distrito de Lamas. En Cajamarca también hay reemplazo de 12 puentes del corredor vial en Ciudad de Dios, Cajamarca. Entonces hay una serie de proyectos de las zonas que ya están en el presupuesto y es por eso que, dado que existen estos saldos de balance y tenemos también necesidades con todas estas carreteras, le digo, son 30 intervenciones que se estarían haciendo, creemos que el uso más eficiente de los recursos sin perjudicar a FITEL es ayudar a financiar esto. Y también nos llama la atención un poco lo que están comentando varios congresistas, de que por qué estamos acumulando tantos saldos de balance. Entonces, es por eso que yo creo que el estudio debería darnos luces sobre esta acumulación, ¿no? Puede ser por distintos factores, uno puede ser que no haya capacidad de ejecución, otro puede ser que quizás estamos cobrando demasiado también. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros quisiéramos saber y ojalá que ya tengamos unas luces para que el próximo año hagamos los correctivos y no tengamos que recurrir a este mecanismo, ¿no? Pero mientras tanto, sí yo recomendaría que utilicemos estos saldos de balance que no se van a utilizar de cualquier manera y hagamos estas 30 obras que son prioritarias. Eso sería, presidente. Señor ministro, si puede facilitarnos la copia para entregarle a cada uno de los señores congresistas, por favor. Ya está establecido la lista, entonces ya no necesitamos poner. Gracias. Sí. No. Gracias. Sí. Ahorita La lista ya está cerrada, dile. tiene la palabra la congresista Chapa. Sí. Gracias por alcanzarnos el anexo. Definitivamente es importante darle uso a esos recursos que están detenidos porque hay tanta necesidad, presidente, pero con un fin específico, y saludo que el ministro nos haya traído una lista donde nos determine los proyectos que por falta de presupuesto del propio sector no se pueden ejecutar y que tienen un expediente técnico. Espero que todos estén actualizados y todo para que tengan una viabilidad inmediata. Pero importante lo que dijo la congresista Mercedes Arauz, y creo que seguro se ha coordinado, de hacer un estudio, ¿no? De ver qué está pasando, por qué tan lenta esa ejecución, y también a la vez, congresista Arauz y ministro, a través de usted, presidente, ver un mapeo de la situación de ya ejecutando los proyectos que tiene en cartera FITEL,
para que pueda tener un plan de trabajo, ¿no?, a 3-4 años y poder tener el Perú totalmente conectado. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hay coro reglamentario. Mientras van ellos a sacar las fotocopias, vamos a darle aprobar el artículo 5º que quedó antes pendiente, ¿no?, sobre los gastos tributarios. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 5º, si se levantan la mano. Los que están en contra, aprobado. Estamos ahora discutiendo el artículo 11. Mientras traen la copia, también lo dejamos pendiente para la votación. Pero prueba el texto. O aprobamos el texto. Bueno, el texto propuesto por la congresista Arauz es el siguiente: modificación del artículo 11 del proyecto de ley de equilibrio 2019. Artículo 11. Financiamiento de actividades y proyectos de inversión de unidades ejecutoras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 11.1. Dispónese que el financiamiento de las actividades y los proyectos de inversión del pliego Ministerio de Transporte y Comunicaciones se podrá efectuar con cargo a la totalidad de los ingresos previstos en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, los que incluyen recursos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL, que se encuentran considerados en el presupuesto institucional de apertura del citado pliego, quedando en suspenso las normas legales que se opongan o limiten la aplicación del presente párrafo. 11.2. El uso de los mencionados recursos se realiza sin que se deje de cumplir su finalidad prevista en las normas que autorizan su recaudación. 11.3. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio de la ejecución de los recursos de FITEL desde su creación que comprenda una evaluación de los ingresos y gastos de dicho fondo, lo que incluye los saldos que se hubiese generado por la no utilización de sus ingresos. Para tal efecto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en coordinación con el FITEL, debe remitir al Ministerio de Economía y Finanzas la información que se requiera para la elaboración de estudios al que hace referencia el párrafo precedente. Yo creo que vamos al voto de una vez, con el compromiso que ahorita van a repartir la copia. El congresista Trujillo. Presidente, el señor ministro nos ha detallado que del fondo que queda van a invertir en proyectos que ya están definidos, pero yo noto que hay un saldo. Y sería bueno que en el párrafo 11.2, en la parte final, se pudiese consignar lo siguiente, presidente. El uso de los mencionados recursos se realizan sin que se deje de cumplir su finalidad prevista en las normas que autorizan su recaudación de manera preferente en las zonas rurales y la Amazonía. Porque hay un diferencial que está quedando y podría ser bueno que puedan priorizar esa zona. 11.2, presidente, un párrafo que diga de manera preferente en las zonas rurales y la Amazonía. O sea, están determinados 450 millones, hizo referencia el ministro, y haciendo una aritmética de 2.300 hay una diferencia de 400. Le uso la palabra al señor ministro para que aclare, por favor. Señor Carlos Oliva, tiene el uso de la palabra. Sí, a ver, exactamente son 545 y algo más de millones de soles que se estaría utilizando. No son los 2.000, ¿no? Son 500, lo digo exactamente, 545.843.614 soles. Y eso se divide exactamente en los 30 proyectos que les van a repartir ahora la lista y que están además en el anexo, ¿no? Porque esto ya está en el presupuesto del Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces no es que esté sobrando nada. Son 545 millones que se toman de FITEL para 30 proyectos. Lo que yo mencionaba es que FITEL va a tener el otro año cerca de 2.200 millones, ¿ya? Sin embargo, de esos hay 1.400 que son precisamente para todo lo que mencionan, el trabajo que hace FITEL. Le estarían sobrando entonces, entre comillas, como 800. De esos 800 que entre comillas sobran, 545 se toman y los otros se dejan en FITEL. No se tocan, para que FITEL por si acaso le queden para el próximo año, ¿ya? Entonces, toda la plata que se está tomando, que son los 545, son para estos 30 proyectos, con nombre y apellido. ¿Está claro o vuelvo? Ok. Sino que yo hacía la operación aritmética en donde quedaba 300 millones, ¿no? Eso se queda en FITEL. Eso queda en FITEL. Sí. Pero al final noto que los proyectos tienen relación con ese agregado y creo no haría ningún efecto contrario si es que se agrega, ¿no? No vaya a ser que después haga un cambio y...
Vamos a dar uso de la palabra a la congresista Arauz. O sea, los proyectos del fondo de FITEL no se pueden desnaturalizar, o sea, salvo que una autorización expresa como la que estamos dando en el Congreso, que es la aprobación para esos fondos de los 500. El resto, si se quedan en FITEL, tienen que ir a obras de infraestructura de telecom en áreas rurales. Entonces sería innecesario ponerlo. Entonces no hay necesidad de poner el texto de esa manera. Vamos al voto en todo caso. Señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo 11, se les levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobada de forma unánime. Pasamos al artículo 12. Señor relator, ¿puede dar lectura al artículo 12, por favor? Artículo 12. Prórroga de encargo. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2019 el encargo efectuado en la disposición transitoria única de la Ley 29.852, ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético. Aclarar que en el artículo 11 se aprobó el texto modificatorio presentado por la congresista Arauz. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a la votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 12, se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. Terminamos de ver la sección del punto 1 del artículo primero, pero también aquí existen dos propuestas adicionales. ¿Me puede alcanzar, señor secretario técnico, por favor, las propuestas adicionales? Las propuestas adicionales. Que repartan, por favor, a todas las personas. Señor relator, por favor, puede dar lectura al artículo 6 de la ley del equilibrio. Esa era la de pasarla la 6 a la ley, la que era pasarla y la pasamos al presupuesto, ¿no es cierto? Sí, este artículo 6 estaba contemplado en la ley de equilibrio, está pasando ahora, estaba contemplado, perdón, en la ley de endeudamiento y está pasando a la ley de equilibrio. Bien. Artículo 6. Emisión de letras del Tesoro Público. Para el año fiscal 2019, el monto máximo de saldo adeudado al 31 de diciembre de 2019 por la emisión de las letras del Tesoro Público no pueden ser mayor a la suma de 3.000 millones y 0,100 soles. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz para que sustente su pedido. Sí, lo expliqué la semana pasada. Es que en vez de estar en la ley de endeudamiento, tiene que pasar a la ley de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora, con digamos, a partir del decreto legislativo 1441, hay un mandato expreso de que esta cosa ligada a los temas de emisión de letras de tesoro tiene que salir en la ley de equilibrio y no en la ley de endeudamiento. Así lo que sucedió es que cuando se mandó la ley de presupuesto todavía no se había hecho el decreto legislativo 1441. Es un tema nada más formal, ¿no? Pasarla de la ley de endeudamiento a la ley de equilibrio, nada más. No es equivocación. La ley de presupuesto fue enviada el mes de agosto, ¿no? Entonces estamos hablando de agosto cuando el decreto legislativo no había sido promulgado. El decreto legislativo se promulga después, en septiembre, por lo tanto, ahora, dado lo que pide esta nueva ley, que rige el Sistema Nacional de Tesorería, nos lleva a que estas cosas, que son emisiones de letras de tesoro público, pasen a la ley de equilibrio. Eso es nada más el único pedido. Es un tema más bien de forma, ¿no? Sí, yo creo que aclarar las cosas, vamos a someter a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 6, si se levanta la mano. En contra, abstenciones. Dejando bien claro que este era un artículo que estaba contemplado en la ley de endeudamiento y está pasando hoy en día a la ley de equilibrio. Señor relator, de lectura a la siguiente propuesta. Ha sido aprobada en forma unánime, sí. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, a efectuar la devolución de la recaudación realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT,
acreditada en cuentas de dicha Dirección General y que corresponde al pago de deuda tributaria o aportaciones a favor de otras entidades beneficiarias distritas al Tesoro Público, hasta por el monto correspondiente al periodo del 13 de abril de 2017 al 30 de junio de 2018. El importe de dicha devolución se hará efectivo conjuntamente con la cuota que corresponde al mes de diciembre del presente año, según cronograma aprobado por el Decreto Supremo 410-2017-EF. La citada devolución no incluye el pago de intereses o cargos adicionales de ningún concepto. La presente disposición rige a partir del día siguiente de su publicación. Señor congresista, que se hace uso de la palabra. Si ningún congresista hace uso de la palabra, se continúa la votación. Señor congresista, que estén de acuerdo, congresista Quintanilla. Un punto de aclaración, señor presidente, por su intermedio al ministro. Se refiere, digamos, al 31 de diciembre del 2018. No se refiere, digamos, al próximo año. O sea, se devuelve hasta este año. 18. Gracias. Hecha la aclaración, sometemos a la votación. Señor congresista, que estén de acuerdo, si se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobado. Abstención al señor Quintanilla, ¿no? Aprobado por mayoría. Quedaríamos ya entonces aprobado la ley de equilibrio, a excepción del artículo primero que se tiene que aprobar conjuntamente con el monto total de la ley de presupuesto. Pasamos a discutir